Bueno, mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que nos dispongamos durante este tiempo cuaresmal para la lectura espiritual. Quiero proponerles, lo se había anunciado en días anteriores, este libro, Las Moradas de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Es una obra espiritual que iremos meditando a lo largo de este tiempo cuaresmal. A lo largo de estas 5 semanas iremos meditando en este libro, en la propuesta espiritual que nos hace Santa Teresa de Ávila. Recuerden que el fundamento de nuestra vida cristiana es la palabra, la Sagrada Escritura, y por eso todos los días meditamos la palabra de Dios, oramos, los salmos, nos valemos, y quiero aprovechar también la riqueza espiritual de nuestros santos para que crezcamos, que esta cuaresma sea una cuaresma también especial, que nos ayude a crecer, que nos ayude a morir y poder resucitar. O en el lenguaje de Santa Teresa, poder llegar a la morada de Dios, poder llegar a la presencia de Dios. ¿Quién es Santa Teresa de Jesús? Bueno, vamos a leer entre líneas algunas ideas para que también nos forjemos una imagen de esta ilustre santa. Santa Teresa de Ahumada, el nombre civil de origen español, nació el 28 de marzo del año 1515 en la ciudad de Ávila, es una española, y partirá a la casa del padre el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Sus padres fueron Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. Teresa gozará de un ambiente sano que irá configurando su personalidad. En efecto, su formación acontecerá en la casa, en un ambiente colectivo, dada la amplitud de su familia. Es una familia numerosa. Esto le ayudará a escuchar, a hablar, a aprender, a compartir su existencia con todos. En su familia aprenderá también a rezar y, aunque ahora nos resulte normal, también aprenderá a leer. Por último, su casa es respiro. Siempre se respiró un ambiente piadoso y educado, en donde además se practicaban las virtudes cristianas. Sin embargo, a la edad de 14 años, le llegará la desgracia y la pérdida de su madre. De allí en adelante se encomendará a la Virgen María, para quien ella fue su madre. Dada su afición a la lectura desde temprana edad, con su hermano Rodrigo se unirá para leer libros de santos. Esto le llevará a tener un firme deseo de morir por Cristo, es decir, de ser mártir y dar su propia vida por el Señor. Más aún, hay una anécdota que nos narra esta aurita que va a ser nuestra guía para las moradas. Dice, en algún momento quiso morir, ser mártir, y entonces se va de la casa, se escapa de la casa con su hermano Rodrigo para ser decapitado por los moros. Los moros son los musulmanes que han conquistado España, dado que esta era una manera de ganar el cielo. Sin embargo, los encontraron, hay un tío que los encuentra y los devuelve para la casa, estos dos guambitos. Durante su adolescencia, Teresa pasará por una etapa de cambio, como muchos. Comienzan a preocuparles más las cosas pasajeras del mundo. Asimismo, su afectividad también comenzará a despertarse y correrá el riesgo de perderse por la influencia que tendrán sus primos. El cambio que tuvo Teresa al pasar de las cosas divinas a las cosas del mundo puso en riesgo el nombre y la honra de la familia, por lo que su padre tomará la decisión de enviarla a la edad de 15 años al convento de las Agustinas, lugar que era como una especie de reformatorio para aquella época. Había que aprender las cosas propias de las mujeres de la época. Será en este convento y con la ayuda de María Teresa de Briceño donde irá despertando en Teresa el deseo de ser religiosa. Aunque aún no lo tenga de manera clara, porque había dicho que era una enemiga de ser monja, y si llegaba a ser monja sería en la orden de las carmelitas, que eran las monjas que vivían ahí en su pueblo. Todos estos acontecimientos existenciales le ayudarán a Teresa a madurar, es decir, a configurar su personalidad y aumentar su relación con Dios. Su salud no será la mejor durante su vida, dado que constantemente sufrirá algunos quebrantos de salud, razón por la cual fueron notables algunas ausencias del monasterio. Esto le permitirá conocer y hacerse amiga de varias personas religiosas y de la nobleza. Teresa tenía una habilidad, un don de gentes que la hacía atractiva a muchas personas. Atractiva en cuanto que les gustaba escucharla, que les gustaba
seguir sus consejos, sus orientaciones espirituales. Ya la visitaban mucho en la para dirección espiritual. Al respecto, ella escribirá: pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía mis faltas. Por una parte me llamaba a Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Teníanme atadas las cosas del mundo. Parece que quería concertar esos dos contrarios. Es la lucha interior que vive Teresa, Santa Teresa de Ávila. Las cosas del mundo, sus luchas, hasta su propia enfermedad, hasta sus propias comodidades, pero también las cosas de Dios. Creo que en esto nos identificamos mucho con Teresa todos, porque vimos una lucha. Queremos las cosas de Dios, queremos estar en la presencia de Dios, pero también muchas veces también queremos el mundo, queremos los placeres, queremos el gusto por lo material. Bueno, ahí vivimos esa lucha. Por eso esta obra, esta lectura espiritual, pues va a significar de gran ayuda para nuestro crecimiento. Se puede decir que hay dos maneras de cómo Teresa comunica su vida mística: con sus palabras y con sus obras. Sus palabras se verán reflejadas en el lenguaje místico recogido por ella en sus escritos, y sus obras se verán reflejadas en sus fundaciones de frailes y monjas. En Teresa de Jesús, sus mismos escritos le ameritaban ser reconocida como doctora de la Iglesia. Sin embargo, esto fue tardío. Había como cierta escamucia al reconocimiento de su alta estatura académica. Será Pablo VI en el año 1970 que la proclamará doctora de la Iglesia. Y no son muchas las doctoras. Ser reconocida como doctora por la Iglesia es reconocer que todo su pensamiento, sus escritos, sus obras tienen una altura gigante en teología, en mística, en espiritualidad, y nos ayudan a todos en nuestro crecimiento. Imagínense, de 1515 a 1970, cuando se reconoce su gran altura académica, espiritual y mística. Pasando por la cruz hasta llegar a la unión con Dios, o lo que Teresa llama un matrimonio espiritual, donde el hombre y Dios, fundidos en el amor, se hacen una sola realidad. Esta obra nos irá enseñando, de la misma forma que Jesús le enseñó a sus discípulos, a recorrer un camino. Santa Teresa, en estas moradas, nos invita a hacer un camino en 7 momentos claves de la relación de Jesús y sus discípulos, momentos y experiencias que también vivió Teresa y que seguramente también vivimos usted y yo, porque este itinerario espiritual también es de todo cristiano, queridos hermanos. Las moradas tienen su origen bíblico en el Evangelio de San Juan, donde el Señor le dice a sus discípulos en el discurso de despedida: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Para Teresa, estas moradas no se encuentran, como a veces pensamos, después de la muerte, sino en esta misma vida. Es más, estas moradas se encuentran en lo más íntimo del alma, o sea, allí donde pasan las cosas más secretas entre el hombre y Dios. Aunque Teresa se refiere a 7 moradas, estancias, aposentos o piezas, en cada una de estas hay muchas otras moradas, en lo alto, en lo bajo y en lo ancho. Para Teresa, la manera de cómo podemos ir entrando en estas moradas es precisamente a través del amor que Dios lo expresa, particularmente en la oración. Bueno, pues vamos a hacer este camino de descubrimiento de Dios, este camino de encuentro con Dios. ¿Cómo vamos a hacer entonces la lectura espiritual? Pues ustedes pueden conseguir el libro, Las Moradas. Yo tengo una edición muy económica que editaron Ediciones Paulinas, que lo pueden adquirir aquí en la librería de San Pablo, o también este libro se encuentra por internet. Yo recuerdo que este libro yo lo leí de niño, cuando estaba en colegio, hice la lectura de este libro y por eso ha sido un libro que ha marcado mucho mi camino y mi vida espiritual. Ahora, pues en este contexto quiero proponerlo para que lo leamos entre todos y valiéndonos de estas herramientas podamos leerlo, meditarlo. Entonces vamos a ir leyendo cada martes y cada jueves algún capítulo y comentaremos, haremos algún pequeño comentario
para que podamos enriquecer la lectura. Usted también puede hacer el comentario en el chat, en la casilla de comentarios de este video. Bueno, vamos a iniciar por el prólogo. Este tratado llamado Castillo Interior lo escribió Teresa, monja de Nuestra Señora del Carmen, a sus hermanas e hijas, las monjas carmelitas descalzas, y se convierte en un itinerario de vida espiritual para todos nosotros y una ayuda en este camino. Pocas cosas me han mandado la obediencia. Pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan difíciles como escribir ahora las cosas sobre la oración. Lo uno, porque no me parece que me da el Señor Espíritu para hacerlo ni deseo. Lo otro, por tener la cabeza 3 meses hecha con un ruido y debilidad tan grande que aún los negocios forzosos los escribo con pena. Pero entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles, la voluntad se determina a hacerlo muy de buena gana, aunque el natural parece que aflige mucho, porque no me ha dado el Señor tanta virtud que el pelear con la enfermedad continua y con ocupaciones de muchas maneras que se pueda hacer sin gran contradicción suya. Hágalo el que lo ha hecho otras cosas más dificultosas por hacerme merced, en cuya misericordia confío. Bueno, aquí Santa Teresa nos deja claro por qué va a escribir el libro. Ha sido por obediencia. Bien, creo, he de saber decir poco más que lo que he hecho en otras cosas que me han mandado escribir. Antes temo que han de ser casi todas las mismas, porque así como los pájaros se engañan a hablar no saben más de lo que les muestren u oyen, o esto repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. Si el Señor quisiera, diga algo nuevo, su majestad lo dará, o será servido traerme a la memoria lo que otras veces he dicho, que aún con esto me contentaría, por tenerla tan mala que me distraería de atinar a algunas cosas que decían estaban bien dichas, por si hubiera perdido. Si tampoco me diera el Señor esto, con cansarme o acrecentar el mal de cabeza por obediencia, quedaría con ganancia, aunque lo que diga no se saque ningún provecho. Bueno, Teresa está viendo como sacándole provecho también a esta obediencia, algo que pueda decir que ayude, o que esta penitencia también ayude en su propia santificación, lo ofrece como una mortificación. Y así comienzo a publicarla hoy, día de la Santísima Trinidad del año 1567, en el monasterio de San José del Carmen en Toledo, a donde estoy al presente, sujetándome en todo lo que diga al parecer de quien me lo manda a escribir, que son personas de grandes letras. Si alguna cosa diga que no vaya conforme a lo que tiene la Santa Iglesia Católica, será por ignorancia y no por malicia. Eso se puede tener por cierto, y que siempre estoy y estaré sujeta por la bondad de Dios, y lo he estado a ella. Sea por siempre bendito, amén y glorificado. Me dijo quien me mandó a escribir que como estas monjas de estos monasterios de Nuestra Señora del Carmen tienen necesidad de quien algunas dudas de oración las aclare, y que le parecía que mejor que entiendan el lenguaje unas mujeres de otras, y que en el amor con que tienen les haría más el caso lo que yo les diga, tiene entendido por esta causa, será de alguna importancia si se acierta a decir alguna cosa, y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré, y porque parece desatino pensar que puede hacer el caso a otras personas. Muchas gracias me hará nuestro Señor si alguna de ellas se aprovecha para alabarle un poquito más. Si bien su majestad, yo no pretendo otra cosa, y está muy claro que aunque algo se atine a decir, entenderán que no es mío, pues no hay causa para ello, sino sea tener tan poco entendimiento como yo habilidad para cosas semejantes, si el Señor por su misericordia no lo da. Bueno, en esta pequeña introducción Santa Teresa ha dejado claro por qué escribe el libro, qué pretende con esta obra espiritual, cuál es el objetivo de la obra. Incluso me gustaría que lo comentaran ahí. ¿Cuál es la razón por la que Santa Teresa escribe esta obra? Y ¿qué pretende ella? Para ella y para las que van a escuchar y van a leer el libro. Vamos a disponernos entonces a la primera morada. Como les decía, está dividido en 7 moradas. Esta primera morada tiene 2 capítulos. Vamos a adentrarnos en la lectura del primer capítulo. El texto de las moradas primeras está compuesto por 2 capítulos. En estas moradas, Teresa de Jesús tiene como objetivo plantear el sentido de la vida del hombre y del cristiano a la luz de Dios. De allí que Teresa empiece su obra presentando la cima de la vida mística para que la persona sepa lo que puede alcanzar y el gran bien que le puede hacer
si se decide a entrar en las moradas. En estas primeras moradas, Teresa insistirá en la hermosura, la dignidad y la capacidad de la persona para entablar una relación con Dios. Por otro lado, Teresa incita al iniciado a pensar en la vocación a la que Dios lo llama, para lo cual hará ahínco en el autoconocimiento. Este autoconocimiento es conocido por los especialistas como el socratismo teresiano. Es así que la persona deberá dejar todas aquellas cosas que le alejen de Dios y no lo lleven a centrarse a sí mismo. Estas moradas primeras constituyen el primer paso de la vida espiritual y para ello Teresa invita al hombre a entrar con determinación en su propio castillo. La oración y la consideración serán para Teresa la puerta de entrada hacia las demás moradas. Moradas primeras, capítulo 1. Trata de la hermosura y la dignidad de nuestras almas. Estando yo suplicando a nuestro Señor, se habla por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia. Se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso donde dice él tiene sus deleites, pues. ¿Qué tal les parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que sean, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué cansarnos en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de Él a Dios que el del Creador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y la hermosura del alma. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntaran a uno quién es y no se conociera ni supiera quién fue su padre ni su madre, ni de qué tierra es? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando nos preocupamos por saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y así tamaño, porque lo hemos oído, porque nos lo dice la fe. Sabemos que tenemos almas. Pero ¿qué bienes pueden haber en esta alma? ¿O quién está dentro en esta alma? ¿O cuál es el valor de ella? Pocas veces lo consideramos. Y si se tiene en tan poco procurar, con todo cuidado conservar su hermosura, todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son nuestros cuerpos. Pues consideraremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, o en el centro, o en la mitad de todas estas tiene la principal, que es a donde pasan las cosas del mundo secreto entre Dios y el alma. Este menester que vayan advertidas a esta comparación, quizás será Dios servido, quien pueda por ellas darles algo a entender, por las gracias que es Dios servido para hacer a las almas y las diferencias que hay en ellas, hasta donde yo haya entendido que es posible. Que todo será imposible entenderlas nadie, que según muchas, cuanto más quien os tan ruin como yo, porque les será de gran consuelo cuando el Señor se las haga saber que es posible, y a quien no, para alabar su gran bondad, que así como se nos hace daño considerar las cosas, que así como no nos hace daño considerar las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos gozan, tampoco nos hará ver que es posible que en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin medida. Tengo por cierto que a quien haga daño entender que es posible hacer Dios esta merced en el destierro, que estará muy falto de humildad y del amor del prójimo, porque si esto no es, ¿cómo nos podemos dejar de distraer de que haga Dios estas gracias a un hermano nuestro, pues nos impide para hacérnoslas a nosotras y de su majestad de entender sus grandezas, sea en quien sea? Que algunas veces
que algunas veces será solo por mostrarlas, como dijo del ciego que dio vista, cuando le preguntaron los apóstoles, ¿será por sus pecados o sus padres? Y así suceda, nos lo haga por ser más santos, a quien los hace que a los que no, sino porque se conozca su grandeza, como veamos en San Pablo, en Magdalena, y para que nosotros le alabemos por medio de sus criaturas. Se podrá decir que parecen cosas imposibles, y que si es bien no escandalizar a los débiles, menos se pierde en que ellos no le crean, que no en que se dejen de aprovechar a los que Dios les hace, y se regalarán y despertarán a amar más a quien hace tantas misericordias, siendo tan grande su poder y su majestad. Cuánto más que se habló con quien no hablara este peligro, porque saben y creen que hace Dios aún más mayores muestras de amor. Yo sé que quien esto no crea no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de quien no pongan precio a sus obras. Y así, hermanas, jamás les suceda a las que el Señor no los lleve por este camino. Bueno, aquí nos irá Teresa mostrando y nos está indicando cómo el alma creada por Dios es lo más bonito. La misericordia de Dios, que experimentamos cuánta belleza en ese amor de Dios. Y cada vez que nos encontramos con el Señor, ese amor se va derramando a manos llenas. Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él. ¿Cómo entrar en este castillo? Parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues es el mismo. Como parecería desatino decir a uno que entrara en una pieza estando ya dentro, mas han de entender que va mucho de estar allá, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan prestigioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué piezas tiene. Ya han oído algunos libros de oración aconsejar al alma que entre de sí, pues esto es lo mismo. Me decía hace poco un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con parálisis, un cuerpo tullido, que aunque tiene pies y manos no las puede mandar, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estar en estas cosas exteriores que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecho como ellas, o con ser de natural tan rica y poder tener su conversación, no menos que con Dios no hay remedio. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, han de quedarse hechas como estatuas de sal, por no volver la cabeza hacia sí, si así como lo quedó la mujer de Lot, por volverla. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración. Y consideración, no más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, porque lo que no advierte a quien habla y lo pide, y quien es quien pide y a quien no lo llamo yo oración. Aunque mucho mueva los labios, porque algunas veces sí será, aunque no lo lleve este cuidado, más habiéndole llevado otro, mas quien tenga de costumbre hablar con la majestad de Dios, ¿cómo hablaría con su esclavo que ni mira, si dice mal, si lo que no le conviene a la boca ha desprendido hacer otras veces, no lo tengo por oración? Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado aquí el capítulo 1, que es precisamente el reconocimiento de un castillo, un gran castillo donde habita Dios y de donde Él nos invita. Y que para entrar en ese castillo es necesario la oración. Yo quiero invitarlos para que aquí al martes pues hagamos un pequeño ejercicio de cómo es mi oración. Y escríbalo aquí, coméntelo. Estaré atento a comentarles para que hagamos de este ejercicio de la lectura de las moradas, la escucha de las moradas, un ejercicio de camino espiritual. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué prácticas de oración yo tengo? Bueno, mis queridos amigos, un buen día. Dios los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.